Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Dios les bendiga. Mis pastores, les saludo cariñosamente junto a mis pastoras. Que el Señor les esté guardando, bendiciendo al Señor. Gracias al Señor. Acá tenemos un hermoso día. Creemos que el tiempo ha mejorado también. Y damos gracias al Señor porque aún así el Señor ha guardado a su pueblo. Gracias damos al Señor también porque ya nos permite estar en este estudio que vamos a leer inmediatamente para aprovechar el tiempo. Los minutos se van rápido y a veces quedan muchas cosas que no alcanzamos a decir. Así que vamos a orar al Señor para luego entrar de lleno a esta lección que tenemos por título en esta ocasión, El pacto de Dios con David, o conocido teológicamente como el pacto davídico. Que el Señor nos bendiga, oramos delante del Señor. Padre eterno, Dios amado, misericordioso Señor, gracias le damos, Señor, nuevamente en su santo y bendito nombre. Hacemos este trabajo, este estudio, nos recreamos en su palabra, aprendemos de ella y sacamos estas lecciones tan importantes para nuestra vida, que moldean, Señor, nuestra vida, nuestro carácter y nuestro servicio, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora y te pido tu bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego todo. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a ir inmediatamente entonces a la lectura que la tenemos en el libro segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16. Yo me voy a tomar una licencia de leer un poquito más extendido. Vamos a leer del versículo 4 hasta el 17 y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David, el profeta Natán. Bien, gracias al Señor por esta lectura que hoy tenemos delante de nosotros. El tema, como decía el título, es el pacto de Dios con David, y la primera parte es David ofrece casa a Jehová. El texto de memoria está en el versículo 16 de esta misma lectura, que dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bien, vamos a
a meditar entonces en esta lección que tiene dos partes. La primera tiene que ver con David ofrece casa a Jehová. Y la segunda parte, Dios le promete una casa eterna. Así que, bien, gracias al Señor, como decimos, esto es un poco, es el sueño que tiene David. David tiene un sueño. Si uno lee los primeros versículos, nos damos cuenta que cuando él ya era rey y habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, entonces David tiene este sueño, tiene este deseo. ¿Quién no tiene sueño, no? Todos tenemos sueños o tenemos un programa, un proyecto para realizar delante del Señor. Y cuando él ya tenía todo, ¿no es cierto? Dice que el rey le habla al profeta Natán y él dice, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Esa es una tremenda garantía que el Señor estaba con David, como también es para nosotros, por supuesto, ¿no? Entonces, él tiene este sueño, producto de este sueño, cuando él ya estaba estable, él ya estaba tranquilo, tenía paz por doquier, las guerras habían sido favorables a él y él habitaba en su casa que dice que era de cedro, de cedro. David tenía ya, debe estar ya llegando a quizá a los 40 años, ¿no? A los 40 años de vida, porque a los 30 años, acuérdese que comenzó a reinar. Y él se encontraba en su casa, como lo dice el versículo 2, que sabemos que fue construida por Hiram, el rey de Tiro, y eso lo podemos ver, está aquí cerquita, en el capítulo 5. En el capítulo 5 usted puede leer ahí unos versículos que pasamos quizás de largo, pero aquí recobra importancia, porque dice en el capítulo 5, versículo 11 y 12, dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Si no sabía quién le edificó la casa a David, bueno, la escritura nos muestra que quien le edificó la casa a David fue el rey de Tiro. Él le mandó a los carpinteros, aquí dice, a los que edificaron la casa, a los canteros, porque se construía mucho con piedra. Así que podemos ver en esta lección que sin duda alguna era una casa hermosa, era un lugar hermoso, precioso, y como digo, después de haber vivido en realidad en el desierto, no era nada comparable con el desierto y menos con la cueva donde él también vivió un tiempo, un proceso difícil. Ahora se encontraba en toda la comodidad de su casa. Entonces, cuando él mira su casa y piensa, ¿no? Ya había traído el arca, fue la lección que trajimos la semana pasada. Estuvimos mirando, ¿no es cierto?, cómo él traía el arca que estaba, ¿no es cierto?, en lejos, ¿no es cierto?, en la casa de Abinadab, y entonces él trajo esa arca y la puso en una tienda que él preparó. Entonces, amados hermanos, como podemos ver en esta lección, a él se le viene este pensamiento, él tiene como un sueño, un deseo en su corazón. Y aquí vemos que el profeta Natán entendió perfectamente lo que le pasaba a David, entendió perfectamente el deseo del rey y lo motivó a hacer todo lo que había en su corazón. Como dijo alguien, necesitamos muchos Natanes, ¿no es cierto?, en este tiempo, que motivan a hacer las cosas que uno quiere hacer y que a Dios le agrada. A veces no es tan así, más a veces aparecen uno que otro detractor, o que todo eso que todo lo encuentran mal, eso que todo lo critican, que todo lo enjuician, que nada les gusta. No, necesitamos Natán. Se lo vuelvo a leer. ¿Qué le dice Natán? Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo.
¿No le parece a usted que necesitamos? Es la primera lección que encontramos en esta lectura bíblica, porque a mí me gusta buscar estas lecciones prácticas, de las lecciones. A veces nos enredamos con tantas fechas, lugares, sitios, y no sacamos una lección práctica que es lo esencial de estudiar la palabra del Señor. Así que Dios nos bendiga, sigamos mirando en realidad. Como decíamos, este fue un motivador que le dio este empuje al rey, pero lamentablemente siempre hay un pero, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que haber un pero? El pero muchas veces significa un freno. Ya lo vimos en la lección pasada, que él tenía un buen deseo, una intención muy buena, y Dios estaba con esa intención, pero lo hizo de una manera incorrecta, y ya analizamos la semana pasada las consecuencias trágicas que le llevó a David a no hacerlo conforme al plan y al propósito de Dios. Entonces, como podemos ver, aquí leemos el párrafo en el expositor, ¿no es cierto? En esta primera parte, ¿no es cierto? Que el título es David ofrece casa a Jehová. No hay motivación, dice, más noble que la de querer ofrendar para Dios. Dios que nos ha dado todo, sin duda se merece todo. Lo hizo Jacob en agradecimiento a Jehová al edificar un altar en Betel. Dios mismo es soberano y debemos estar alineados con sus propósitos que son siempre superiores a los nuestros, dice el expositor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, aquí lo que nosotros encontramos, ¿no? Si Mire, dice la escritura en la que hemos leído desde el versículo 4, ¿no? Sí, la lectura es del 7, pero del 4 quise leer porque después que Natán motivó a David, se fueron cada uno a su casa, y aconteció que aquella noche vino la palabra del Señor a Natán, el profeta, ¿ya? Y le dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. En otra escritura, en el libro de Crónica, le dice, ¿no es cierto?, David no me va a edificar casa. Entonces, ahí encontramos un pero, ahí encontramos una objeción. El deseo era bueno, se parece un poco a la lección pasada, ¿no? El deseo era bueno, de querer construirle una casa, porque él habitaba cómodamente en una casa de cedro y él sabía que el arca estaba en una tienda. Y él tuvo este buen deseo, esta buena intención, pero aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que ahora tuvo que enmendar, ahora el profeta tuvo que enmendar su mensaje, ¿no? Tuvo que enmendar, porque esa noche le habló el Señor al profeta. Él primero se dejó llevar seguramente por la emoción, por lo que sentía David, él estaba a su lado, que quería estar con él. El profeta perfectamente sabía que Dios estaba con David y era bueno estar al lado de David y ser su consejero. Entonces, se dejó llevar por la emoción, por el buen propósito, porque cuando tenemos buenos propósitos, creemos que porque son buenos propósitos, Dios nos va a bendecir, Dios va a estar con nosotros, Dios va a ceder a nuestros deseos, a nuestros caprichos, como usted quiera llamarle, ¿no? Pero como digo aquí, aquí se tuvo que enmendar en realidad. Así dice el expositor, el profeta se dedicó por su emoción, el buen propósito de David, y luego debe enmendar sus palabras. Hay un buen aprendizaje de esta historia, el estar atento a la voluntad de Dios y nunca tomar decisiones sin haber consultado con Él. Creo que esa lección la aprendimos, esa enseñanza la aprendimos en la lección pasada, y David, por cierto, tiene que haber también aprendido la lección pasada. A él no iba a cometer el error por segunda vez. Entonces esa noche Dios le habla a Natán, y si no hubiese sido así, en realidad, imaginémonos un poquitito, si no hubiese sido así, a esta altura, ¿no es cierto?, de esta lección estaríamos leyendo que había un tremendo ajetreo, ¿no es cierto?, moviendo el movimiento de tierra, como existe hoy en día cuando van a levantar una edificación, cuando van a levantar un edificio,
una construcción de envergadura, hay mucho movimiento de maquinaria, de camiones, movimiento de tierra, lo cercan, hacen la iniciación de la obra y hay un ajetreo tremendo. De eso estaríamos hablando, pero aquí no sucede eso en realidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios le habló al profeta y él ahora entonces le entrega el mensaje al Señor. ¿Podríamos leer alguna complementación de esto mismo que le habla el profeta en Primera de Crónica? Pero en el capítulo ahora ya 17, ¿no? Primera de Crónica, el libro de Crónica va paralelo a esta lección. En el capítulo 17, del 1 al 6, dice, Primera de Crónica, capítulo 17, lo voy a leer aquí, del 1 al 6, y dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. ¿Ve? Aquí no dice, aquí dice que realmente el mensaje es directo para David, ¿no? Tú, dice, no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra alguna a los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirle, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? O sea, en otra palabra está diciendo, alguna vez les pedí una casa donde yo habite, porque nosotros sabemos que Él es tan grande que no hay casa que pueda habitar. El Señor así lo dijo y así lo entendió Salomón. Ya, como le digo, aquí hay algo que seguramente pocos van a reparar, pero ¿cómo se sentiría usted cuando usted tiene un sueño, algo bueno, algo bonito, y derechamente el Señor le dice que no? ¿Ah? Que no. Usted quiere hacerlo y Dios dice que no. ¿Cómo se sentiría? Yo sé cómo se sentiría. Se desanimaría, se entristecería, no entendería nada, no comprendería qué es lo que está pasando. Y por último le diría, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no, Señor? Pero aquí vemos nosotros, bueno, la grandeza, cómo es el hombre conforme al corazón de Dios, ¿ya? Porque realmente en nuestra vida, en realidad, en este caminar, en este peregrinar hacia la vida eterna, mis amados pastores, mis amadas pastoras, mis hermanos queridos, siempre, más de alguna vez vamos a tener algún contratiempo. Alguna vez vamos a querer hacer algo y Dios no lo va a permitir. Y cuando no lo entendemos, nos enojamos. Nos enojamos con el pastor, nos enojamos con el siervo, nos enojamos con la autoridad, nos enojamos con todo el mundo. Porque no entendemos lo que la palabra del Señor nos va mostrando en estas lecciones. Porque aquí lo leemos muy fácil, que David quería hacer su templo y Dios le dijo que no. Oiga, por eso vuelvo a insistir, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se sentiría, no? Aún así, David no se desalentó. Y de allí tenemos que sacar ejemplos hermosos, bonitos. Es más, él se siente bendecido y privilegiado. Se siente que el Señor lo ha bendecido en realidad. Entonces, como podemos ver, él con mucha humildad, él dice, ¿y quién soy yo? Si usted sigue leyendo, ¿no es cierto?, en el versículo 18, ¿no? En el 18, que no está en la lectura bíblica, pero está en el capítulo y nos sirve para entender mejor lo que está pasando aquí, lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que dice aquí en el 18 al 20? Dice, y entró el rey David, se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo,
Señor Jehová. Aquí yo encuentro que no hay un regaño, no hay, ¿no es cierto?, un pesar, no hay una pena, hay gratitud, porque Él reconoce que no es nada delante del Señor como cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos honra, usted puede decir, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es usted? Para que el Señor lo ponga en honra, en privilegio delante del pueblo, delante de los demás. Entonces es una lección hermosa. Uno va tomándole el pulso y va tomándole el gustito a lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, ¿no? Entonces, ¿qué le promete Dios a David? ¿Qué es lo que le promete? Dios le promete, dice, una casa eterna. Dios en realidad le promete una casa eterna, dice la segunda parte. Entonces, como podemos ver en estas lecciones, en realidad, en estas lecciones es interesante porque David quiere levantarle una casa a Dios y Dios le levanta una casa a él. ¿Ah? Así actúa Dios, así es el Señor en realidad, como podemos ver en estas lecciones que el Señor nos ha dado, porque como podemos leer en este pasaje, Él dice, ciertamente no he habitado desde el día en que saqué a los hijos de Israel. Y esa era lo que vio David, ¿no es cierto? Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, a mi siervo David. Jehová, Dios de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces, ahí hay unas cosas que vamos a analizar en esta segunda parte, que es lo más central, lo más importante, lo que hace Dios. Dios promete una casa eterna, porque Dios tenía un plan mucho mejor para David, mucho mejor para David. Entonces, a pesar, dice ahí, que aunque no le permitió ejecutar la loable deseo de su corazón por medio del profeta, Jehová te hace saber que Él te hará una casa a ti. Él te hará de tu casa una casa importante. Cuando hablamos de casa, hay que entender que no estamos hablando de la casa física, del edificio, la casa que nosotros conocemos, en la cual nosotros habitamos, sus comedores, sus dormitorios, sus baños, no, está hablando de la familia, de eso está hablando, de la familia y su descendencia. Entonces él le añade y le dice, Dios será afirmada tu casa, tu familia, es su descendencia, no es como digo la casa física, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso es lo que Dios le promete a David, eso es lo que le dice, como dice el título de esta lección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos en esta lección? Nos encontramos con este pacto davídico, desde los versículos 12 al 16, o del versículo 4 hasta el 17, podríamos decir que ahí está contenida este pacto que Dios hace con David, un pacto de Dios con David, como dice el título. Hay varios pactos en realidad, este es uno de los pactos también, de los últimos pactos en realidad, que nosotros conocemos a través de las escrituras. El pacto es un pronunciamiento de Dios. Dios se pronuncia, en realidad hay pactos que son condicionales y otros son incondicionales, que Dios los va a cumplir independientemente de la fidelidad de las personas, como lo vemos en este pacto en realidad, ¿no? Entonces es un pronunciamiento soberano de Dios, por el cual Él establece una relación de responsabilidad. Puede ser con una nación, puede ser con una familia, puede ser con un individuo, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el pacto de edénico, en el pacto con Adán, ahí Él tenía una relación con Adán que obviamente también alcanzaba a toda la raza humana.
¿ya? Entonces ahí está este pacto entre él y la humanidad. En el pacto noénico también él establece y dice que nunca más iba a destruir la tierra a través de un diluvio, a través de agua. En Génesis 9, versículo 9, usted lo puede leer. Conocemos otro pacto, el pacto mosaico. Voy a nombrar algunos, no vamos a entrar en ese tema, pero como cultura general usted tiene que entender, porque quizás nunca había escuchado el pacto davídico, ¿no? Ahí el título dice el pacto de Dios con David, pero es el pacto davídico, así se conoce. Y tiene que conocer que hay otros pactos que no vamos a entrar en detalle, por supuesto, como por ejemplo el pacto mosaico que él hace entre él y la nación de Israel en Éxodo 19:3, donde él dice, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, serás una nación de reyes y sacerdotes. Y hace el Señor este pacto con ese pueblo que rescató de la tierra de Egipto. Y tenemos este pacto davídico también, y también conocemos el nuevo pacto, o el pacto palestino también, ¿no? El pacto que hace Dios con Abraham, que esos son muy parecidos porque hablan de la tierra, ¿ah? A Abraham también le dice, haré de ti una gran nación. Entonces, hay muchos pactos, ¿no es cierto?, en los que él hace con la nación de Israel, y en este caso el pacto davídico es entre él y una familia específica, en este caso la familia de David, que está en este libro de 2 de Samuel en el capítulo 7, ¿no? Es la promesa de un linaje real. Eso es lo que Dios le está hablando a la casa de David, ¿eh? A la casa de David. Es la promesa de un linaje real a perpetuidad a través de un pacto, como digo, este pacto davídico, ¿no? Eh, como decía, el nuevo pacto está en Hebreo también, donde él dice que es un mejor pacto, porque ahí incluye a judíos y la iglesia también, ¿ya? Nosotros también entramos en ese pacto. Hay pactos que están entrepuestos unos con otros, en realidad tienen relación unos con otros, como en este caso, este pacto que él hace con la casa de David, con la promesa, porque todo el mundo al final va a ser beneficiado con el reinado de ese descendiente, ¿ya? De ese linaje, de Jesucristo, que es, como le decían allá en el Nuevo Testamento, el hijo de David, el hijo de David. Entonces es muy interesante en realidad que podemos revisar de este pacto sobre el cual se iba a fundar el reinado de Cristo. Así lo dice un poquito también. Es mediante, dice, siendo esta una profecía de alcances celestiales, dado que es el inicio de la promesa de la venida del Mesías, desde el linaje de la casa de David. Es mediante la venida de nuestro Salvador que se materializa la promesa de una casa eterna para David, porque Jesús es eterno, no David. David murió, Salomón murió, todos ellos murieron, pero Jesús está vivo, ¿no? Entonces es muy importante acá, como podemos ver, él iba a fundar este futuro reino de Cristo, ¿no es cierto? Si lo miramos desde el linaje de David, según la carne, porque eso es según la carne, porque Dios se hizo hombre, Jesús nació de una mujer, entonces es según la carne, ¿no? Es una promesa para la posteridad de la casa de David, ¿ya? Es un trono simbólico de autoridad real. Es un reino o un gobierno sobre la tierra. Es una promesa que Dios le hace a David, que hablaba de un trono que sería estable, sería perpetuamente, como lo dice el versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Entonces, ese es el alcance, esa es la importancia de lo que está hablando en este pasaje que nosotros estamos revisando en esta hora. Hemos llegado a esta parte de la lectura. En los versículos 14, por ejemplo, y el 15, establece algo sumamente importante. Dice que en el 14, lo voy a leer, dice, yo seré
bueno, está hablando que él va a elegir a uno de su linaje, el cual procederá de sus entrañas, dice, y afirmaré su reino. Está hablando directamente de Salomón, ¿ya? Que era su hijo, que no era el primer hijo. Entonces, en él iba a proceder de sus entrañas, y que en esa persona, en Salomón y en su reino, iba a establecer, ¿no es cierto?, este linaje que es el antecesor de Cristo. Entonces él le dice a él edificará casa a mi nombre, no lo harás tú. Él le explica mucho más adelante, no ahora, por qué David no puede construir la casa. Todos sabemos que era un hombre de guerra, que había derramado mucha sangre. No se lo dijo en este momento porque se hubiese desanimado mucho más, porque él peleó las batallas de Jehová, pero después lo entendió perfectamente, ¿no? Entonces, yo le seré a él padre y él me será a mí, será a mi hijo. Y si él, mire, hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y eso era importante, fundamental, en este pacto incondicional en que Dios se comprometía, ¿no es cierto?, a llegar hasta el final. Los hombres echan a perder el plan de Dios. Los hombres echan a perder su propio proyecto, pero aquí Dios está, ¿no es cierto?, entregando esta normativa de que Él no iba a quebrantar su pacto, ¿ya? Y que Él iba a cumplir su promesa. Y aunque Salomón, Roboán y toda la descendencia de los reyes que vinieron de ese linaje, de la casa de David, se portaran mal, mire lo que dice: yo lo voy a castigar con vara de hombre. O sea, es decir, que mientras ellos fueron a la cautividad, el pacto seguía vigente. El pacto seguía vigente, se iba a cumplir, tarde o temprano se iba a cumplir. Pero mi misericordia, dice, no se va a apartar de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, porque Saúl no tuvo otra mayor oportunidad. Pero sí, ¿no es cierto?, estos reyes que también se corrompieron en realidad, ¿no? Entonces es sumamente importante, porque nosotros sabemos que Israel en el gobierno sería el nieto de David, ¿no? David tuvo su hijo Salomón, su nieto fue Roboán, y en ese reino de Roboán, el hijo de Salomón, el reino se quiebra, el gobierno se parte, y se parte en lo que nosotros llamamos las tribus del norte o Israel, y las dos tribus del sur, Benjamín y Judá, que le llamamos Judá, el reino de Judá, con dos capitales, Samaria en el norte y Jerusalén en el sur. Entonces se quiebra el reino, se quiebra, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, y comienza, ¿no es cierto? Ahí podemos ver en realidad, en primer lugar tenemos que decir que el reino del norte tuvo a lo menos unas 9 dinastías distintas. Eso significa que no se sucedía del hijo al padre y así sucesivamente. No, son 9 dinastías, podríamos decir 9 familias, 9 casas. Pero no fue lo mismo en el reino de Judá. En el reino de Judá hubo solamente una, que fue la familia del rey David. ¿Ya? Es interesante, solo una. Hay que hacer una aclaración. Mientras estudiaba me daba cuenta que Cristo nació de María, que no era del linaje de Salomón. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una historia interesante ahí cuando los reyes, si no me equivoco, el penúltimo rey de Judá no se portó muy bien. Bueno, todos ellos casi al final de ese periodo eran muy corruptos, muy corrompidos, muy llevados a la idolatría, y hubo un juicio sobre este rey, ¿no es cierto?, que nosotros lo encontramos casi con 3 nombres: Joaquín, Conía, Jeconía. Lo encontramos en el libro en los libros de los reyes de Israel, y también en las profecías de Jeremías.
Y en eso él fue privado por juicio de Dios, que ninguno de su descendencia, dice, se sentaría sobre el trono de David, ni reinaría sobre Judá. Entonces, si de allí viene la descendencia, ¿cómo sucedió con Jesús? ¿La profecía estaba equivocada? ¿Hubo algún error allí en realidad? Esto lo digo a modo de aclaración, ¿no? Porque es interesante en realidad. Hay que entender que la descendencia física de Jesús entonces no viene de Joaquín, no viene, sino que viene a través de su padre de crianza, que era José, ¿no es cierto? Sino que viene a partir de David, pero José fue el padre de crianza, pero él no lo engendró. José viene de la línea de David y viene de la línea de Salomón. Es decir, tanto María como José vienen del linaje de David, ¿ya? Del linaje de David. Entonces, ¿cómo llegamos a María? A través de otro hijo que aquí en la Escritura nosotros lo conocemos como Natán. Ese es el hijo del cual nació. Si uno lo puede mirar en realidad, este hijo, que era hermano de Salomón, de allí viene esta descendencia que se cumple en María, que es la madre de Jesús, ¿ya? Hay cosas interesantes, me quise detener en esto porque sin duda alguna no es algo que uno lo maneje o a veces se maneja mucho, ¿ya? Entonces, pero si usted se fija en la genealogía, que hay dos, en Mateo y en Lucas, encontramos la genealogía, por ejemplo, de Jesús. Mateo capítulo 1, mire, observe el versículo 16. El versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Qué es lo que dice este texto? Que José era marido de María, pero de la cual, o sea, de María, no de José. José era el marido de María, pero todos ustedes saben cómo se produjo esa fecundación, ese nacimiento, que fue por obra del Espíritu Santo. No hubo una relación allí marital o sexual entre José y María para que naciera Jesús. No, él nace solamente directamente por obra del Espíritu Santo, María. Entonces, y Jacob engendró a José, que en otra escritura le llama Isaí, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, el Cristo. Entonces es interesante ver, porque estamos mirando la promesa que Dios le hace de dónde, ¿no es cierto?, vendría finalmente este reino eterno en la persona de Jesús. Ahora, Lucas lo dice de otra manera, Lucas lo dice de una manera distinta, es la misma genealogía, una va desde Adán hasta el último tiempo y la otra va desde el último tiempo hasta Adán, son inversas, ¿no? Pero en Lucas capítulo 3, en el versículo 23, usted puede leer Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Interesante. Interesante cómo ese dato que pone la Escritura, que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, hijo, según se creía, de José. Usted sabe que realmente no fue hijo de José, ¿ya? Se creía de José, hijo de Elí, hijo de... Y así hace El 31 también es importante en esta misma genealogía. Por ejemplo, el 31 dice, hijo de Mela, hijo de Mainán, hijo de Mata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed. Si uno lo lee todo lo contrario, aquí es contrario. Si uno lee generalmente de padre a hijo y así sucesivamente, pero lo voy a leer así. La Escritura lo dice al revés. Pero, por ejemplo, partamos con Nazón. Con Nazón, ¿no es cierto?
luego con Salmón. Salmón tuvo a Obed. Obed tuvo a Isaí. Isaí tuvo a David. Y David tuvo a Natán. Y Natán a Matatá. Y así. No, aquí no aparece Salomón. Aquí no aparece el reinado de Salomón. Pero ¿qué importancia tiene el reinado de Salomón? Porque es la línea de los reyes, de los reyes. Por eso es importante esa genealogía, porque tiene que ver con el linaje real, con el linaje real. Pero es importante conocerlo, conocer lo que realmente, como dice en lo que hemos estado estudiando, Lucas muestra esta filiación de Jesús, de David, pero a través de su hijo Natán, y llega María. En el caso de Mateo lo hace a través del linaje real de Salomón, de Roboán, y así sucesivamente hasta llegar a José. Entonces es interesante saber eso en realidad, porque estamos hablando de esto, estamos hablando de ese reino eterno. Resumiendo, el pacto davídico se centra en varias promesas importantes, como decía, que se le hicieron a David. Reafirma la promesa de la tierra hecha a Israel en los dos otros pactos también, el pacto abrahámico y el pacto palestino, ¿ya? También él dice que va a fijar un lugar seguro a mi pueblo para que habite seguro, para que habite con seguridad, que nunca más iba a ser removido. Usted lo vio en el capítulo 7, en el versículo 10, léalo nuevamente. Y la promesa de que el hijo de David lo iba a reemplazar se refiere a Salomón como el rey de Israel, y que su hijo Salomón iba a construir el templo, como ya lo hemos estado leyendo en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 13. Como le dice ahí, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, porque eso es lo importante, el linaje real. El linaje real. Esa es la diferencia que existe con el linaje de Natán, ¿ya? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y afirmaré tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente, porque de eso se trata el pacto davídico, de eso se trata esta promesa que Dios le hace a David, que como ya lo dije anteriormente, David ofrece hacerle una casa al Señor, que finalmente él no la hace, y que finalmente Dios es el que le levanta una casa desde su familia, ¿no? Entonces, podemos ver ahora, ¿no es cierto?, en este tema, y como lo dijimos antes, que la descendencia de los descendientes de David darían como resultado castigo en realidad. Cuando ellos no lo hicieron de una manera correcta, que esa es una historia triste del pueblo de Dios, del pueblo del Señor, cuando los reyes comenzaron a corromperse, ¿ya? Aquí como dice, yo seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere lo malo, yo lo castigaré con vara de hombre, dice. ¿Por qué? Porque usó a las naciones. A Israel lo llevaron cautivo los asirios, y realmente los destruyeron, en el fondo lo asimilaron, y así se asimiló Israel, como que desapareció entre las naciones paganas, y se corrompieron, obviamente. Pero Judá fue llevado a Babilonia en cautiverio 70 años, y luego regresaron. En los que regresaron venía el linaje real, ¿ya? Y se establecieron nuevamente, pero no volvieron a reinar, que es sumamente importante. Hay que entender, como digo, la desobediencia de los descendientes de David, digámoslo así, del linaje real. Las consecuencias fue el castigo. Primero, como digo, la división del reino, que ya lo mencioné, y en segundo término, la cautividad terrible de 70 años en Babilonia, ¿ya? Desde ese momento solamente un rey de la familia de David ha sido coronado en Jerusalén. Solamente uno. ¿Quién es? Jesús, que llevó una corona de espina. Es el único descendiente de David que llevó una corona en Jerusalén.
Entonces es muy importante el pacto davídico, el pacto de Dios con David, realizado con el Señor y fue confirmado. El ángel fue lo que le dijo a María, el ángel en Lucas 1, lo perdimos acá, ¿no? Pero ya lo estuvimos mirando, que el ángel le da un mensaje a María y es lo que nosotros estamos viendo. Es lo que nosotros estamos viendo, es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David, porque realmente Dios es un Dios que las promesas que Él hace, Él las cumple. En el capítulo 1, al principio obviamente del libro de Lucas, en el capítulo 30, en el versículo 31, es cuando Él se le presenta a María y Él le dice así de esta manera. Le dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así comenzó este único rey que cuando vino no le recibieron, que llevó una corona porque él era rey de reyes y señor de señores. Pusieron un título que decía, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos y rey nuestro también. Y esperamos que la promesa de Dios, que se cumplió en parte con el mensaje del ángel en María, se cumpla la segunda parte cuando Él venga a reinar y aparecerá en los cielos para tomar el reino, el reino. Se cumplirá la promesa en el reino milenial y finalmente eternamente. Jesús, el Hijo de David, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha sido una hermosa oportunidad nuevamente de poder estudiar este tema. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque tenemos grandes promesas del Señor con respecto a nuestro Señor y Dios soberano también de nuestras vidas. Como reza el Padre nuestro, vénganos tu reino, vénganos tu reino. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Así que Dios nos bendiga, mis estimados hermanos, mis pastores, que esta lección sea provechosa para nuestras vidas y hayamos aprendido algunas cositas más en estas lecciones. La próxima semana, si lo podemos hacer, el estudio lo vamos a hacer, estaremos en conferencia. Mefibosé, receptor de gracia, un capítulo ahí entre paréntesis de la bondad del rey David para con este descendiente de su amigo Jonathan. Esa gracia y ese amor es el que el Señor también nos ha dado a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, para Él la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén.